Gracias, señor presidente. Señorías, hoy estamos escuchando aquí estadísticas como si eso justificase o no la necesidad de actuar. Yo quiero decirle que no queremos estadísticas, que con que un ciudadano pierda su empleo y no pueda pagar su casa, la casa donde vive, bastaría con eso para que este gobierno actúe. Entonces, vamos a dejarnos de estadísticas y vamos a trabajar para que, si ocurre eso, esa persona tenga un futuro y no se quede con una deuda de por vida. Miren, yo no voy a utilizar mi tiempo en decir que hemos sido el primer gobierno de la democracia que ha legislado para evitar los desahucios de primera vivienda. No voy a perder el tiempo en recordarle que ha sido un gobierno del PP el que ha conseguido mantener los ahorros de miles de funcionarios, jubilados, estudiantes, trabajadores, gracias a la reestructuración financiera que tanto critican. No voy a emplear tampoco el tiempo en recordarle que su gobierno nos llevó a la ruina con mala política, demagogia, falta de planificación, ausencia total de un criterio claro sobre lo que es España y lo que son los españoles. Y tampoco voy a recordarle que en 2 años del gobierno de Mariano Rajoy se han tomado más medidas contra los desahucios que en 7 años del gobierno socialista. No voy a recordarle todo esto porque es que usted ya lo sabe y quizá por eso se empeña en lavar, en limpiar su mala conciencia trayendo a pleno este tipo de mociones. De toda la legislación que ha desarrollado el Partido Popular para proteger al deudor hipotecario, yo me quedo con casos concretos. Usted se queda con informes de cajas de ahorros, con estadísticas, pero yo me quedo con casos concretos que he podido conocer este último año. Me quedo con una trabajadora de una gran superficie, soltera, con un hijo que no podía hacer frente a su hipoteca y, gracias a la legislación promovida por el PP, ha conseguido reestructurar su deuda para pagar una cuota de 200 euros durante los próximos años, al mes, manteniendo la propiedad de su vivienda. Me quedo con una familia de Valencia que ha conseguido entregar su vivienda como dación en pago, le ha recordado hoy el ministro, 1.600 daciones en pago en el último año, tal y como ellos querían, y permanecer en ella con un alquiler social. Yo quiero decirle que siempre hay margen de mejora, siempre hay margen, por supuesto que sí, tenemos que seguir trabajando, pero seguro que esas personas están hoy mejor gracias a las medidas que ha tomado el gobierno de Mariano Rajoy. Seguro. Entonces, también el ministro ha recordado hoy ante esas estadísticas, el 70% de las viviendas que se han ejecutado eran viviendas vacías, se han reducido un 42% los desahucios forzosos. Yo creo que hay que escuchar al ministro, claro que queda mucho por hacer. Pero yo voy a decirle hoy lo que nosotros proponemos, aprovechando su propuesta, y es fundamentalmente al Fondo Social de Vivienda. En primer lugar, abrir la posibilidad de que aquellas familias cuya vivienda ya esté adjudicada puedan permanecer en ella pagando un alquiler social de entre 150 y 400 euros. Y, en segundo lugar, ampliar esas condiciones subjetivas que permiten el acceso a la vivienda integradas en el fondo, que se extenderán a personas con situación de dependencia o discapacidad, unidades familiares con hijos menores de edad, personas mayores o jubiladas o prejubiladas que tengan deudas de hijos y nietos o de otras personas con circunstancias de vulnerabilidad social. Cada partido político puede hacer la política que desee o que considere oportuno. Sin embargo, yo creo que no es de recibo hacer política con el dolor ajeno. Creo que no es de recibo. Y usted tiene como eje fundamental de su política de vivienda utilizar el dolor ajeno no solo para hacer política, sino también para confundir y mezclar datos. Mezcla la ejecución de un solar, de un local comercial, de una segunda residencia en la costa con la ejecución de una primera vivienda. Me preocupa. Esto me preocupa porque estamos demasiado acostumbrados a escuchar en esta Cámara enfrentar intereses que deberían ser complementarios. Nosotros creemos que no hay que basar la política de vivienda en la creación de conflictos, como se está haciendo en esta Cámara, sino en la resolución. La política de vivienda que estamos escuchando por parte de la oposición consiste en enfrentar al deudor contra el acreedor, al inquilino contra el propietario. Fíjese hasta dónde llega su propio poco rigor, que hace unos días acusaba a la ministra, hace 2 semanas, aquí mismo, en una intervención, bajo mi punto de vista, fuera de tono, acusaba a la ministra de haber creado listas negras de deudores, cuando lo que se pretende es que se pueda disponer de información para que el propietario de una vivienda sepa si a la persona que está alquilando su casa tiene o no una o varias sentencias firmes por impago de alquiler. Imagínese, vamos a ponernos por caso una persona jubilada que tiene una vivienda que pretende alquilar para poder obtener una renta con la que ayudar a sus hijos o su familia. Cuando usted hace ese tipo de afirmaciones, ¿piensa en algún momento en esa persona, en el calvario que supondría para esa jubilada el alquilar una vivienda a una persona que, además de tener ocupada la vivienda, no paga? O piensa en ese joven que compra una vivienda, se hipoteca y al poco tiempo tiene que trasladarse, vivir a otro sitio de alquiler, pensando que la renta obtenida por el alquiler de su primera vivienda puede sufragar el coste de la hipoteca
¿En qué situación queda ese joven si le ocupan la vivienda y tiene que hacer frente a la obligación de su nuevo alquiler y de la hipoteca anterior? ¿Cómo se puede dedicar una persona a esto? A decir que se hacen listas negras, a criticar todo lo que se está haciendo en política de vivienda para poner de acuerdo a deudor, acreedor y a inquilino y propietario. Creo que no es el camino y creo que eso les aleja mucho más de la realidad de la gente y de la realidad que necesita este país en materia de vivienda. Mire, en 2009, termino ya con esto, los países europeos hicieron una reestructuración bancaria. Quiere mezclarlo todo, la reestructuración, los desahucios, la mala situación económica. Los países europeos sabían lo que hacían y nosotros no. Porque si hay problemas con el sistema financiero de un país, el que lo paga al final es el pensionista de Abanilla, el trabajador de Badajoz, el autónomo de Cuenca. Usted viene aquí al Congreso, interpela a la ministra hasta casi faltarle el respeto, mientras dice medias verdades, y no dice ni media palabra de lo que un colapso del sistema financiero haría que muchas familias perdieran todos sus ahorros. Ni media palabra. Por eso se han tomado medidas para atajar un problema a través de una inyección de liquidez procedente de Europa, porque nos preocupa el estudiante, el jubilado, el autónomo, y a ustedes solo les preocupa el daño que pueden hacer desvirtuando la realidad. Entonces, creo que hay que reorientar esa política. ¿Qué pensará la persona que esté leyendo estas intervenciones cuando acusa usted a los gobiernos del Partido Popular que han sido culpables de la burbuja inmobiliaria? ¿Recuerda usted que en el periodo del gobierno del Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero fue el periodo que más se incrementó el crédito a promotor? ¿Puede permitirme y puede repetirme dónde se infló la burbuja inmobiliaria? Mire, deje de lanzar medias verdades. Yo creo que la gente está ya harta y con razón de que este Parlamento solo sirva para pelear, para confrontar, para difamar. Señor diputado, tiene usted que terminar. Voy terminando. Estamos de acuerdo con parte de su moción. De hecho, estamos tan de acuerdo que muchas de las medidas que se proponen ya han sido adoptadas por el Gobierno y otras serán adoptadas en breve. Y por eso le propongo enmiendas transaccionales a algunos de sus puntos que espero que acepten. Creo que este Parlamento necesita personas constructivas y que tenemos que ir por ese camino. Muchas gracias.